vamos a abordar unas preguntas que nos parecen claves. En este arco sobre el binomio derecho-educación, ustedes van a poder apreciar que sobre la parte izquierda, sobre la columna izquierda, van a aparecer unas preguntas que desde nuestro punto de vista nos parecen claves para entender y relacionar lo que es el derecho y la educación. Y sobre el lado derecho van a ir apareciendo conforme vamos a ir avisándoles a ustedes que se cambien las láminas, aquella normativa que sostiene y que representa lo que es la libertad de enseñanza y lo que permite entender cómo está instalada en el caso peruano la educación y relacionada con el derecho. Me parece importante. Estas preguntas, la pregunta 1 y 2, que tienen que ver con la relación entre derecho y educación, nos hacen plantear situaciones como las que es el derecho el que tiene que servir a la educación, es la educación la que tiene que fomentar el Estado de Derecho, por ejemplo. Las preguntas relacionadas con la construcción de normas y políticas educativas deben sostenerse sobre marcos jurídicos sólidos. Yo les comparto, por ejemplo, un poco para que se entienda cómo soporta el fundamento jurídico a las decisiones educativas. Les voy a comentar una experiencia porque se trata también de eso, de compartir experiencias que han habido en nuestro sistema. En el año 2016, recién digamos, creado o funcionando la SUNEDU, nuestro sistema de educación superior universitaria para verificar las condiciones básicas de calidad y otorgar licenciamiento. En el año 2016, digamos, en esa fecha se estaba construyendo en la SUNEDU un informe, se construía un reglamento de información que tenía que ver con la información de la educación superior, sin percatarse que la información es un tema, en ese momento considerado un pilar de la política de aseguramiento de la calidad, que se construyó también en el año 2016, uno de los 4 pilares, la información, el fomento, el licenciamiento y la acreditación, pero el pilar de la información estaba bajo la competencia del Ministerio de Educación y no de la SUNEDU. Nosotros tuvimos la oportunidad de advertir a la SUNEDU que estaban construyendo una norma que no le correspondía a la SUNEDU, porque todo el sistema de información cae dentro de lo que es el ámbito del propio Ministerio de Educación. Entonces, esos soportes jurídicos pueden dar a entender cómo es que cuando se construyen normativas y se proponen políticas, pueden transgredirse o no considerarse aspectos jurídicos importantes que tienen que ver con las competencias de las propias autoridades educativas. Ese es un ejemplo de cómo una mirada jurídica puede ayudar a que la construcción se haga adecuadamente. Ustedes van a ver, si pasamos a la siguiente pregunta, por favor, cómo es que los sistemas educativos deben respetar los derechos humanos y los derechos fundamentales. ¿Acaso el Estado tiene la facultad exclusiva de prestar servicios educativos y por ello delegarla a los privados? Me gustaría abordar esta pregunta con la siguiente, por favor, si me ayuda el equipo técnico con la siguiente pregunta, si es que efectivamente es realmente la educación un servicio público. Yo en lo particular considero importante, muy importante abordar este tema, porque es un asunto no solamente reiterativo, es un asunto que se ha abordado hasta en el Tribunal Constitucional, en la propia Ley General de Educación, y que no acaba de agotarse. Hace poco, en enero de este año, un profesor de la Universidad de Valladolid, profesor emérito de la Universidad de Valladolid, y además doctor honoris causa de la Universidad de Piura, el doctor José Luis Martínez, hizo un trabajo en el que coincidimos en muchos aspectos, pero un trabajo específicamente sobre la naturaleza constitucional de la educación en el Perú. Es decir, la vinculación legal y el soporte entre la educación y la naturaleza constitucional y efectivamente abordándose el tema de la naturaleza, si la educación efectivamente es o no un servicio público. Y para esto, claro, nos podríamos preguntar, pero ¿qué cosa es un servicio público? El servicio público debe entenderse porque es un servicio que se agota y que es exclusivo del Estado y por tanto el privado, el servicio privado, no tiene cabida, salvo que el propio Estado le conceda por delegación, porque se trata de un servicio público. Bueno, yo les comento que este concepto
es un concepto que no está alineado con la Constitución. No obstante, que hayan pronunciamientos del propio Tribunal Constitucional y de la propia Ley General de Educación. Y es que la Constitución peruana, específicamente la peruana, construye el sistema educativo sobre un marco en el que hay principios y derechos fundamentales que tienen que tenerse en cuenta, y que son principios y derechos fundamentales que van a estar explicados precisamente en la columna derecha, que quisiera que por favor pasemos a la siguiente columna, y que tienen que ver además con derechos internacionales y con derechos nacionales, la propia Constitución. La Constitución nuestra señala con toda claridad que para su aplicación los tratados y derechos internacionales, cita específicamente a la Declaración Universal de Derechos Humanos, son de aplicación obligatoria, vinculante. El artículo 26 es muy claro y habla del objeto de la educación, que es respetar derechos humanos y respetar las libertades fundamentales. Y entre estos derechos se habla del derecho a escoger el tipo de educación de preferencia. Este es un derecho que se concentra en los padres de familia y que significa que haya pluralidad de oferta educativa. En la medida en que yo tenga pluralidad, voy a poder ejercer con libertad, específicamente, mi derecho fundamental a educar como padre de familia dónde van a estar mis hijos. En una escuela pública, en una escuela privada, en una escuela religiosa, en otra que no lo es. No se entiende que pueda ejercerse derecho a escoger la educación de mi preferencia si no hay una pluralidad de oferta educativa o si esta toda se concentra en el Estado. Y este derecho a escoger la educación de mi preferencia está además vinculado, pasemos por favor al siguiente cuadro, vinculado también a otro tratado internacional, al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que habla específicamente de la libertad de enseñanza. Así como hay una libertad de escoger, hay una libertad de enseñanza. Es clarísimo que la libertad de enseñanza no solamente reposa en la actividad pública, reposa en la actividad privada. No solamente por tratados internacionales, no solamente con base a, digamos, argumentos y fundamentos de origen legal, sino también a argumentos de origen histórico. No se olviden ustedes que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la institución educativa más antigua del Perú, se creaban universidades en esa época, aun cuando no habían colegios, y se creó en este caso nuestra decana de América, mi alma mater, dicho sea de paso, se creó en el año 1551, en mayo de 1551, y la primera facultad que tuvo la Universidad de San Marcos fue la Facultad de Teología, que ya preexistía a la creación de San Marcos desde el año 1548, por iniciativa de unas órdenes religiosas que ya trabajaban teología, y es que San Marcos de esa manera toma de esa iniciativa privada religiosa, toma la facultad y acaba siendo la primera facultad de la Decana de América, la Facultad de Teología. Y además es una facultad que ha existido durante todos estos años hasta el año 1935, en que se independiza esta Facultad de Teología para tener un rango universitario distinto al de San Marcos en el ámbito privado, y es la actual Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, licenciada en estos momentos por la SUNEDU y que existe instalada en el Distrito del Pueblo Libre junto al Seminario de Santo Toribio. Manera que la instalación de la iniciativa privada en el marco educativo no solamente tiene un fundamento jurídico, tiene un fundamento histórico en el caso peruano. Pero ¿qué dice nuestra Constitución específicamente? Si vamos al siguiente cuadro, podemos comentar que la Constitución y la Ley General de Educación hablan específicamente en la primera de ellas, específicamente sobre el derecho a escoger los centros de educación, que ya lo hemos hablado y lo abordó hace un momento, el derecho de promover y conducir instituciones educativas, la libertad de enseñanza reconocida y garantizada por el Estado. Esto, pues, nos lleva a la conclusión que la educación no reposa en la competencia exclusiva y excluyente del Estado. El Estado no es el dueño de la educación. La iniciativa privada, los institutos privados, aquellas personas que quieren hacer actividad educativa, tienen
por tratados internacionales y por la propia Constitución peruana, derecho a tener un asiento en el sistema educativo, y no porque el Estado se los delegue. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿es realmente la educación un servicio público? En nuestra opinión, no lo es. Tiene finalidad pública y de las mayores finalidades, pero no es un servicio público en el sentido de que es propio y exclusivo del Estado.